Está el intendente de General Sarmiento, Javier Iguacel, en línea. Javier, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Buen día a todos. ¿Cómo están en Mar del Plata? Bueno, acá estamos. Nosotros, bueno, con nuestras propias batallas, algunas que no son comunes a todos y otras que son particulares y peculiares de cada comunidad. Y lo que quería, Javier, es que nos cuente cómo fue tomando las decisiones de ir abriendo la actividad económica allí en la localidad de la cual usted es intendente. La verdad que bastante tiempo antes de que se empezara a declarar, digamos, la cuarentena en Argentina a nivel nacional, cuando hubieron los primeros síntomas de, digamos, de que se podía convertir en una pandemia y sobre todo cuando la Organización Mundial de Salud lo declaró, armamos un comité de crisis y comenzamos a tomar medidas restrictivas, es decir, empezar a, por ejemplo, teníamos un gran evento que se hace por año, que es uno de los cinco encuentros de artesanos del país, venía gente de 15 provincias, la verdad que habíamos puesto mucha energía en organizar eso, y lo suspendimos justamente para evitar que eventualmente se disperse el virus. Pero te recuerdo, hasta ese momento no había cuarentena a nivel nacional, simplemente comenzamos a tomar medidas de adaptación, a modificar todo el sistema de funcionamiento de la salud, cambiar los turnos, incorporar equipos, separar el hospital en dos, adaptar a la gente a todos los vecinos, a cómo actuar en el caso que tuvieran síntomas, cuáles eran los síntomas. Fue como una parte educativa y de adaptación. Después vino la cuarentena, al principio obviamente fue completa para ver dónde estábamos parados, pero una vez que empezó a haber información y supimos bien, hacia los 15, 20 días, comenzamos a flexibilizar las medidas de cuarentena total que había a nivel nacional, siempre estando en el marco de la legalidad, obviamente, pero digamos, dando pasos importantes. Por ejemplo, nosotros muy al principio habilitamos para que los albañiles, electricistas, plomeros pudieran trabajar de a uno en las casas para reparar casas. Había como un contraste raro. Se podía abrir ferreterías, pero no podía trabajar un gasista. Entonces tenía vecinos que tocaban el timbre: Javier, tengo olor a gas, ¿cómo hago? Yo no sé reparar la cañería. Y la verdad que era más peligrosa la situación de que pudiera explotar la vivienda, que en ese momento se contagiara. Entonces nos dimos cuenta de una realidad que no estaba siendo atendida y habilitamos eso. Después fuimos habilitando, no sé, peluqueros a domicilio de a uno, empleada doméstica, todo el sector cuentapropista que trabaja al día a día y que necesita trabajar para comer, obviamente. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, también impusimos, uno de los primeros a imponer el barbijo, el tapaboca, obligatorio en la ciudad, y la gente se adaptó en los comercios, en cada comercio, en función de su espacio, la cantidad de gente que podía entrar o que puede entrar, depende del espacio que tengan, 1, 2, 5, 10 personas al mismo tiempo. En todos los negocios se marcó la fila. De alguna manera nos aliamos a todo el sector comercial, y los 300 y pico comercios que hay en la ciudad, digamos, se apropiaron de estas medidas para cuidarnos. Entonces, todas las semanas en el comité de crisis íbamos viendo cómo iba evolucionando el comportamiento social, si nos íbamos adaptando, y estamos como estamos hoy. Nosotros tuvimos una particularidad, que hay una planta de pollo que faena y produce productos terminados, digamos, prefritos, congelados, que exporta a todo el mundo. Tiene 1.200 personas trabajando para una ciudad de 20.000, es mucho la diferencia, mucho el impacto. Y nunca cerró, nunca. Está dentro de las actividades esenciales. Tuvimos que adaptar un sistema de trabajo de tal manera de poder trabajar a pesar de la pandemia, ¿no? Y eso nos sirvió como experiencia para trasladarlo al resto de la ciudad. Hoy la ciudad está funcionando, adaptada. Los comercios están abiertos. Tenemos, obviamente, la de supermercados, farmacias, desde las 8 hasta las 7, pero después de las 8 de la mañana, 7 de la tarde, pero después todo lo que es indumentaria abre la tarde, el resto abre la mañana. Entonces, la circulación se disminuye, pero todos pueden trabajar, como si antes. Bueno, escribanía, médicos, todo lo que son servicios está funcionando también con turnos. Bueno, fuimos armando los protocolos. Claro. El gobierno decretó la cuarentena el 21 de marzo. Digamos, a mediados de abril, vos pusiste ya en marcha General Sarmiento. Sí, diría que
10, 15 de abril, no me acuerdo, ese viernes, a los 15 días, con la segunda extensión de la cuarentena comenzamos estas medidas que fueron paulatinas de vuelta y siempre estamos atentos a cualquier evento que pudiera surgir. Nosotros también habilitamos las caminatas cuando se permitió, o sea, salidas recreativas, y hoy la extendimos, habilitamos un sendero que hay acá rural para entrenar bicicleta, muchos ciclistas acá en la ciudad querían entrenar, así que hay un horario también para entrenar. Por ejemplo, tenis y pádel abierto, están abiertas las canchas de A1, de A-singles, pero las abiertas, nos fuimos adaptando, correcto. Y decime, ¿cuántos casos de COVID-19 tienen? Ninguno. Ninguno, no hemos tenido, sí muchos en estudio, hemos hecho muchos aislamientos preventivos y la gente reaccionó muy bien ante el número de denuncias. Tengo algún síntoma, fiebre, en muchos casos directamente iba al médico, lo observaba, lo ponía en aislamiento, a él y a los contactos que tenía, por las dudas, porque pudimos haber tenido casos de que no manifestaron síntomas, y la verdad que sí, porque nosotros peleamos mucho para que nos permitieran testear. Al principio nos demoraban 8 o 9 días una muestra. Claro. Nos mandaban a La Plata, de La Plata a Buenos Aires, de Buenos Aires al Posada, de Posada al Malvern, una cosa de loco. Ahora, por suerte, se ordenó y tenemos acá a 90 kilómetros en Pergamino un centro de muestreo y en 24 horas tenemos resultados, que eso también nos está ayudando a hacer rápido los test, ¿no? No, claro, sí, por supuesto. Bueno, eso ha ido, yo te diría, mejorando en líneas generales. Ayer la verdad que estuve trabajando un par de horas largas, hablando con profesionales, porque bueno, acá hemos tenido muchos temas de falsos positivos. Estamos pidiéndole al INE en Mar del Plata que se abra a explicarnos a los marplatenses cómo funciona este tema. Y por otro lado, bueno, no sé, Argentina tiene hay algún dato misterioso en el comportamiento argentino porque no hay circulación viral. Y este es un dato que lo vengo chequeando, hablando con representantes políticos y profesionales de distintos lugares del país, ¿no? La verdad que hay un dato muy llamativo en la Argentina. De todas maneras, lo que nosotros digamos, hemos incorporado en la comunidad, entre los vecinos, en Capitán Sarmiento, es que dos conceptos. El primero es que esta es una situación con la que vamos a tener que convivir. Si uno analiza cuánto tiempo va a pasar hasta que llegue la vacuna. Por más rápido que los científicos la desarrollen, después hay que testearla, probar que no tiene colaterales, ponerla en producción, distribuirla, un año. Sí. Entonces, el sistema médico, el sistema de salud, ha desarrollado técnicas para prevenir el contagio, sí, y no son nada estrafalarias, son bastante sencillas. Mantener la distancia, evitar el contacto físico, la higiene personal, con agua lavandina, con gel, o alcohol en gel, o con alcohol distribuido. Por ejemplo, los primeros 15 días, cuando fue esa cuarentena tan dura, muchas de las medidas que tomamos fueran de prevención. Claro. En ese momento no se conseguía alcohol en gel. ¿Qué hicimos? Compramos del municipio para nosotros un montón, 1 tonelada de alcohol en gel, al por mayor, se hablé directamente a la fábrica. Por suerte me dejaron comprar a Córdoba, porque después habíamos comprado 2 respiradores y el gobierno nacional intervino el sector y no nos lo entregaron, siendo un hospital municipal, o sea, perdimos esa compra, una cosa increíble. Tuvimos que, rebuscárnosla por otro lado después, pero el alcohol lo pudimos conseguir, lo conseguimos. Hablé con la cooperadora del hospital, trabajamos en comunidad, se lo dimos a la cooperadora del hospital, una parte la quedamos para el sistema de salud propio, que es todo municipal, y el resto la cooperadora compró frasquitos, que digamos, lo mismo que los comerciales, lo que se venden en las farmacias, y empezó a distribuir, a vender a los vecinos. De 300 pesos que valía en la farmacia, sí se conseguía, se vendían a 150, le quedaban 100 pesos a la cooperativa, que fue todo volcado de vuelta al hospital. Entonces, con esas prácticas también se sensibilizó y entendió la gente la importancia de la higiene. Claro. Entonces, manteniendo esas reglas, acá nos pone muy esta pandemia nos pone muy en el espejo a los argentinos, porque en el fondo, respetando las reglas y sabiendo, sin entrar en pánico, respetando las reglas, se puede convivir con ellas, trabajar, seguir adelante con precaución y cuidándonos.
Sí, sí, absolutamente. Ahí donde está el vivo, que mira, yo me voy a escapar un ratito y me voy a ir a olvídate, no me voy a poner el barbijo, porque yo, como que uno usa acá con la moto, no, ¿para qué? Si yo total, contagió a otro y se contagió a otro y en realidad nos perjudicamos todos y a la larga se puede perjudicar a su propio padre, su abuelo, su hermano. Entonces, el hecho de entender que entre todos podemos cuidarnos y seguir trabajando y seguir viviendo una vida funcionando o no, hace que nos miremos contra el espejo y veamos ese mismo comportamiento, o si lo hacemos o no lo hacemos en el resto de la vida normal, ¿no? Bueno, es un tema que tiene muchas puntas. La pregunta es, al respecto de las decisiones que tomaste, ¿sufriste presiones de la gobernación? No, en un momento, la verdad que no, al principio para nada. En un momento habíamos, en una de las, creo que fue cuando fueron las caminatas, nosotros, el modo operativo que teníamos es el comité crisis, como dice, funcionaba desde siempre, muy antes que comience la cuarentena. Al principio prácticamente cada 2 o 3 días nos reuníamos para informarnos de lo que pasaba en el mundo en todos lados y aparte de ir tomando decisiones, y después una vez por semana, y justamente cuando el presidente definía cómo era la nueva modalidad de cuarentena, sobre esa base tomábamos decisiones. Ahí hay un infectólogo, bueno, obviamente el director de salud, está el jefe, el comisario comunal, estoy yo como intendente, hay 2 médicos más, el jefe de enfermería, es bastante cosmopolita y representa bien a todo el sistema. Y tomamos las decisiones. El otro día lo hacíamos hablamos con la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, discutíamos alguna cosa más, se hacía el decreto y comenzaba a regir. Después, para algunas cosas el Gobierno Nacional pedía que el Gobierno provincial autorizara, y ahí pues fuimos un poquito más rápido, pero la verdad que después de la confusión mediática, para llamarlo de alguna manera, enviamos todo y nos lo aprobaron, así que hoy tenemos todo digamos, funcionando sin ningún tipo de ruido. Javier, desde ya, muchísimas gracias. Cuando pase este temblor, en el tiempo que fuere, en algún momento, me gustaría volver a hablar y que hablemos un poco de todo aquello que llevaste adelante desde Vialidad Nacional, que creo que es muy, muy importante en la fragilidad de la memoria que impone el ritmo de la comunicación en estos tiempos presentes, poder tener todos en atención, porque verdaderamente debo decirte que cuando menos yo, como ciudadano de a pie, pero periodista comprometido con mi trabajo, lo viví como una auténtica gesta de reparación y acción. Así que me gustaría en algún momento más adelante poder hablar de todo eso. Cómo no, José Luis, un gusto será, y bueno, adelante, hay que poner fuerza, ganas y mucha creatividad e innovación para seguir adelante y vivir nuestra vida, que no es tan larga. Así es un breve instante que nos han concedido, hay que tratar de vivirlo lo mejor posible. Un abrazo a la distancia, gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego, Javier Iguacel, intendente de General Sarmiento.